En Colosenses capítulo 2, versos 15 al 17, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el tema que vamos a desarrollar a partir del día de hoy dice que el Verbo era Dios. O sea que Cristo no es una mera representación del Verbo, no. Dice que el Verbo estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Y nos encontramos con una de las más espectaculares verdades de la palabra de Dios. Y lo vamos a estudiar en esta mañana. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Saludos a todos los oyentes de Maná alrededor del mundo. Recuerden que si ustedes escuchan este devocional por YouTube, no es sino que busquen Devocional Maná, se suscriban y no tienen que esperar que nadie le envíe el devocional, sino que desde la hora 0 de cada día, ahí estará para cada uno de ustedes. Empezamos la serie acerca de lo que significa Cristo y la Natividad. Cristo y la Navidad. Hablemos de Cristo, porque Navidad es Cristo Jesús. No es otra cosa. Y sé que esta revelación va a ser clara para el corazón de cada uno de nosotros. Acerquémonos a la palabra del Señor y vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos de este texto de la Biblia y vamos a dejar que Dios hable a lo más profundo de nuestro corazón. Sé que Dios tiene grandes, pero grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Dice así desde el versículo 1: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Veamos lo interesante de lo que significan estos versículos para nuestra fe. Empecemos con algo simple, pero poderoso, porque aquí el contexto para cada uno de nosotros es esencial que comprendamos primero quién era Juan. Juan no era un autor cualquiera, era el discípulo amado de Jesús que caminó con él, que lo vio obrar milagros, que escuchó sus palabras más íntimas y profundas. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su Evangelio una de las más grandes, si no la más grande declaración y absoluta. Comienza con su relato de Jesús. Mire lo interesante de este texto, y por eso quiero que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón en esta mañana. Juan nos menciona en estos 5 primeros versículos de una forma magistral que ha abierto delante de nosotros un panorama que nos coloca y nos lleva directamente a la eternidad y quiere que pensemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Veamos qué es lo que Él va diciendo de Él con un poco más de detalle. Aquí Juan llama a Jesús el Verbo. El verbo en griego es la palabra logos. Y logos es palabra, eso es lo que significa. Entonces, para los griegos la interpretación de la palabra logos era lo que articulaba el universo. Era lo que era preponderante y daba luz al orden, a la creación. Para ellos todo estaba en la palabra, pero basado en la ciencia, en una energía, en una fuerza. Mientras que para los judíos la palabra logos era la palabra dada por Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando la Biblia habla y empieza en este Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo. Aquí tenemos que hablar de varios principios. ¿Por qué? Porque ¿cuáles principios menciona la palabra de Dios? Un principio se encuentra en Génesis capítulo 1, en el versículo 1. ¿Hasta dónde se remonta ese principio? A la creación del universo. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra?
muy difícil. Por muchos datos científicos que se traten de adelantar, es muy difícil determinar cuándo empezó todo esto. Pero son billones de años. Pero Juan no está hablando de ese principio. Jesús está hablando de la eternidad de Dios. En el principio era el Verbo. Volvernos hacia atrás, donde realmente lo que quiere decir el griego original en 5 palabras, no hay ni un solo hombre en toda la tierra que puede ponerle fecha, ni comprender o sondear la profundidad de lo que significa la palabra logos. Cuando la Biblia dice que el Verbo era con Dios, miren, aquí ya nos empieza a aclarar entonces a qué principio se refiere. El Verbo era con Dios, y esta expresión aclara que Jesús estaba separado, era distinto a Dios el Padre. ¿Se acuerdan que les hemos hablado de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno, pero cada uno tiene su personalidad. Y aquí dice que el Verbo, hablando de Logos, hablando de Jesús, dice que el Verbo en el principio era con Dios. Entonces, no podemos identificar al Verbo como a Dios el Padre, porque ahí dice que estaba con Dios. Pero alguien dirá, si está con Dios, entonces Él no es Dios. Sí, mire lo que viene a continuación. Y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, el Verbo era con Dios en segundo lugar, pero dice en tercer lugar, y el Verbo era Dios. O sea que aquí es claro y enfático y expresa que el Señor Jesucristo es Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, hay una verdad que tenemos que defender todos los días. Porque en diciembre yo hago unos devocionales que tienen que ver con la Navidad, con Jesús. Porque venimos hablando de la apostasía. Venimos hablando del engañador, el anticristo. Y les he venido diciendo a ustedes que al final de los tiempos van a venir falsas religiones, falsos maestros, falsos profetas, y van a tratar de apartar aún a los escogidos de la fe. ¿No ha notado usted últimamente que usted saluda a la gente y todo el mundo dice felices fiestas, felices fiestas? Ya nadie dice feliz Navidad, porque la palabra Navidad viene de una palabra natividad, y natividad significa nacimiento, y cuando hablamos de nacimiento es el Señor Jesús. Entonces ya la palabra Navidad se está tratando de modernizar, de cambiar. Ahora se habla de felices fiestas, porque es que felices fiestas abarca a todo el mundo y no la feliz Navidad que es solo para los cristianos. No, es que nosotros tenemos motivos para celebrar la venida de Jesús al mundo y tenemos motivos para reconocer eso. Entonces por eso yo en este devocional me voy a poner en la tarea de enseñarles el Emmanuel, el Verbo hecho carne, Jesús el Hijo de Dios, porque al final de los tiempos van a aparecer a decirnos que nosotros no necesitamos a Jesús, que Jesús fue un profeta más, que Jesús fue un hombre más, y empiezan a decir que Jesús no era Dios y que no es tan necesario en la vida de las personas. Sigamos hablando del Verbo. Ya dijimos 3 cosas importantes: que el Verbo era desde el principio, que el Verbo era con Dios y que el Verbo estaba con Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. De Jesús. Desde el principio, desde la eternidad, Él estaba. Me parece tan interesante este tema que aborda Juan, porque mire, los otros evangelistas que fueron Marcos, Lucas y Mateo, ellos hablan del nacimiento de Jesús, pero ellos hablan del nacimiento humano, genealógico, y cuentan detalles. En cambio, Juan abarca esta revelación tan importante, porque es la revelación de Cristo desde la eternidad, desde antes, para que entendamos lo que dicen palabras como las de Colosenses, cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que es aquel por quien fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, a quien debemos honor y gloria y vive por los siglos de los siglos. Eso es.
Lo que quiere revelarnos Juan en el capítulo 1 es una revelación clara que debemos tener los hijos de Dios, de que es este Cristo a quien nosotros rendimos nuestra vida, en quien creemos. Eso no lo sacamos de un libro, de un cuento, de una mitología. Este es desde la eternidad hasta la eternidad, y el fundamento bíblico está bien establecido. Sigamos hablando de ese verbo. Dice, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Y eso significa que Jesús desde siempre ha estado vivo, porque él es vida y comunica vida, ¿sí? Y también dice además de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? El hecho de que los hombres necesiten la vida es porque vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Los seres humanos se encuentran en rebelión contra Dios. El pecado les enceguece con respecto a Dios. ¿Por qué? Acuérdese lo que nos dice la Biblia, que los que no creen en Cristo están muertos, ciegos en sus delitos y pecados. Entonces de allí el apóstol Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Jesús es la luz y la vida era la luz de los hombres. Entonces, además de Jesús ser vida, se convierte en luz. Y eso es lo que es contrastado por Juan el Bautista, porque mire los versículos 6 y 7. Acuérdese que estoy leyendo Juan 1. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. O sea que Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz. Él simplemente dio testimonio de ella. Y los versículos 8 y 9 dicen, Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Entonces aquí hay una declaración espectacular, mi querida familia, porque la luz viene de la palabra de Dios, y sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, se exponen a esa maravillosa luz. Y Juan en su primera carta, ¿se acuerdan? Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Es la luz que ilumina a todo hombre en este mundo. Es una luz que alumbra a cualquier hombre que venga a esa luz. ¡Qué belleza! De eso estamos hablando esta mañana. Y por eso la venida del Señor Jesús a los hombres viene a traer esperanza, salvación, renuevo. Viene a decirnos a nosotros que si nosotros creemos en Él, todo lo que Él es va a ser una realidad en nuestras vidas. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra. Sin Él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Así es. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que la venida del Señor Jesús al mundo y la palabra revelada en Juan capítulo 1 viene a decirle a los hombres, este Jesús en el que creemos vino de la eternidad al tiempo. Nada lo puede limitar. Vino de la eternidad al tiempo y vino a darnos vida, porque Él sabía cuál era nuestra más grande necesidad. Creer en Jesús, creer en la venida de Jesús, es creer en lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Entréguele su vida a Jesús. Si usted escucha estos devocionales regularmente, pero usted nunca ha tomado una decisión, le voy a decir 3 cosas esta mañana. Primero, reconozca que es un pecador, que está separado de Dios y alejado de Él. En segundo lugar, arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Jesús porque en Él hay perdón y Él vino a morir por usted en la cruz. Pero en tercer lugar, ríndale su corazón. Ríndase a Jesús, a su señorío y a su gobierno. Dígale, Jesús, te rindo mi vida, te entrego mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame, renuévame
y hazme una persona nueva. Y si usted es cristiano, hijo de Dios, pues hoy proclame con sus labios que Jesús es el Señor, que es el eterno desde la eternidad hasta la eternidad, que por Él fueron creadas todas las cosas, que Él gobierna todo y Él es el Señor de nuestras vidas. Mañana vamos a entrar en ese interesante tema de este mismo capítulo 1 de Juan, que nos dice que el Verbo se hizo carne. Vamos a ver cómo, de qué manera y qué implicación tiene eso en nuestras vidas. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Recuerde que hoy más que nunca debe tomar su agenda, meditar en ella y dejar que Dios hable a su corazón. Hoy en su agenda es el día 344 y usted va a leer Deuteronomio. Recuerde que estamos leyendo el libro de Deuteronomio, usted va a leer el capítulo 25. ¿Por qué se debe tener pesa justa y exacta? Imagine Dios pensando en las pesas, porque Dios siempre quiere que los cristianos en todo aspecto seamos testimonios. ¿Por qué el hermano de un fallecido debe casarse con su cuñada, la esposa viuda? Lea este texto, llene cada una de las preguntas y deje que Dios hable a su corazón. Padre, gracias por ese regalo maravilloso llamado Jesús. Jesús, wow, a ti no te sacaron de una película, no te sacaron de una filosofía. Tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad y tú vives en nuestros corazones. Celebrar la Navidad es el celebrar tu venida de la eternidad al tiempo, a morar entre nosotros y a enseñarnos a vivir como un verdadero hijo de Dios. Oro por cada oyente de Maná y pido que tu bendición resplandezca sobre todos, que los guardes, que los bendigas y que este día y esta semana sean de bendición para todos nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden, hoy los espero en la ciudad de Ibagué. Gracias, muchas gracias a toda la gente bella en Manizales, en Cartago y en Bogotá, donde estuve el fin de semana. Qué alegría haber compartido con ustedes. Y voy a Ibagué y me esperan el sábado, me esperan en Bucaramanga. Así que ya con eso damos por terminado, pero recuerden, los que quieran tener su agenda, entren a nuestra página web devocionalmana.com y con un link la piden. Les va a llegar a la puerta de su casa o si se la quiere enviar de regalo a una persona, le va a llegar a la puerta de su casa. Agradecidos con Dios por esta familia Maná, por la vida de todos ustedes y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.